A este punto es difícil hacer una introducción que sea totalmente original, ya que en más de 2 ocasiones he resaltado la enorme trayectoria de Dragon Ball en los videojuegos. Tú ves todo esto, ves juegos con estilos diferentes entre sí, pero de la misma franquicia a fin de cuentas, los cuales, si miras su caja, lograrás separar por sus títulos distintivos. Butoden, Budokai Tenkaichi, Raging Blast, y muchos más. A simple vista parecen muy fáciles de identificar por su jugabilidad, aun si no conoces sus nombres, pero de repente, te das cuenta de que hay otros juegos que se parecen a los que ya conocías, pero no se llaman igual, ¿y qué es lo que haces? Agruparlos en el mismo estilo de jugabilidad. Esto no es algo malo, después de todo es la forma más rápida en la que se pueden agrupar todas estas experiencias, pero algo que personalmente he visto muy poco, es una forma de juntar tantas entregas de forma más efectiva. Claramente, con los estudios que los desarrollaron. Por supuesto que algunas veces se les ha dado reconocimiento a las casas productoras detrás de muchos de estos juegos, pero seamos realistas, en mayoría de casos suelen ser hechas a un lado al hablar de sus trabajos, algo realmente triste, pues el reconocimiento no es algo ajeno entre la comunidad de videojuegos. Sobre todo en la actualidad, se suele hablar bastante sobre los desarrolladores de los juegos que nos gustan, aunque algunas veces sea para quejarnos, pero el reconocimiento de su trabajo ahí está. Y pese a que hay casos en los que las desarrolladoras han sido reconocidas, suele ser de forma muy superficial, además de limitarse con aquellos que han producido juegos recientes, y en el caso de los más antiguos, aplicando lo que ya mencionamos, agrupar sus juegos por su jugabilidad. Tanto se ha normalizado esto, que estoy seguro de que por esta misma costumbre, no sepas que estudios se encargaron de bastantes juegos de Dragon Ball. Así que bien, con el objetivo de dar los respectivos créditos, atribuirle trabajos desconocidos a algunos de ellos, y resaltar su importancia en distintos campos, hablemos de los estudios desarrolladores más relevantes de los juegos de Dragon Ball. Puede que se encuentren extrañados con lo que verán a continuación, ya que este juego, así como su desarrolladora, nunca han tenido ni el reconocimiento, ni la suficiente difusión, siendo totalmente desconocidos por gran parte de la comunidad, aun cuando nos topamos con el primer juego de peleas de la franquicia. Les presento, Dragon Ball Z, desarrollado por Magical Formation para máquinas de arcade en 1993. Como dije, este fue el primer título de peleas de Dragon Ball, pues anteriormente solo se exploraban otros géneros como el RPG, o teniendo como lo más cercano juegos de acción con perspectiva hacia arriba, que aunque no estaban para nada mal en su tiempo, aún faltaba encontrar esa chispa para plasmar en su totalidad lo que Dragon Ball transmite, siendo un factor determinante para el éxito de este juego en su época. Para ser el primero de su tipo, fue una experiencia competente en jugabilidad y contenido, proporcionando varias formas de atacar, ya sea con golpes o ataques de ki. Tenía una cantidad pequeña de personajes, pero que contenía a los esenciales, más considerando que solo se adaptaron las 2 primeras sagas de Dragon Ball Z. Además, personalmente pienso que para ser el primer juego de su tipo, el estilo visual estuvo bien cuidado. Se notan las inspiraciones en otros juegos de la época, pero no creo que sea algo malo, aún hacía falta encontrar un carisma propio. Eso sí, es cierto que para nada es un digno competidor de otros juegos de la época, sobre todo por sus controles que resultan bastante toscos, algo que incluso en esos tiempos ya no era tanto problema. El hacerlo exclusivo de Japón ha hecho que se le haya ignorado tanto, sumado a no estar disponible para una consola casera, haciendo más difícil su conocimiento, y enterrando tanto al juego como a quienes estuvieron detrás de él. Definitivamente Magical Formation pudo hacerlo mejor en su único trabajo en la saga, pues después de esta entrega no volvió a colaborar en otro proyecto. Aún así, se merece un espacio por separado, ya que creó la línea que muchos otros seguirían, y que logró llevarnos al camino correcto, aun si hubieron bastantes errores. Ahora vamos con un peso pesado, que irónicamente, casi nunca recibe reconocimiento. Tose. Desarrolladores de juegos como la saga Butoden de Super Nintendo, Ultimate Battle 22 y Dragon Ball GT Final Bout. Como se puede apreciar, este equipo toma su lugar entre lo más clásico de la franquicia, principalmente en la era de los 16 bits, y en su último trabajo, entregando el primer juego en 3D de Goku y compañía.
Pese a que Final Bout se aleja un poco del concepto, aún guarda relación con sus antecesores, que usaban el clásico estilo de juegos de pelea, con movimientos algo rígidos pero funcionales para la época, lo que les permitió codearse con otros juegos de aquellos años, tanto así que se lanzaron 7 entregas de forma anual, todo gracias al éxito que iba en aumento con cada nuevo juego. Era la primera vez que podíamos sentir las peleas de la serie en un mando de sobremesa, de experimentar los choques de poderes por nuestra cuenta, y con la inclusión de personajes como Broly, bastó para satisfacer a cualquier jugador en esos años. Todo esto no se hubiera logrado sin la influencia de Magical Formation, que sentó la base de lo que debía hacerse en un juego de peleas de Dragon Ball, aunque Tose le dio una mejor forma. No obstante, hubieron sus tropiezos, que radicaron principalmente en la degradación tanto del contenido, así como de la jugabilidad respecto a cada entrega anterior, posiblemente por el corto tiempo de desarrollo que se tenía por la gran demanda, descripción dedicada específicamente a Butoden 3, pues el recorte de tanto contenido manchó el nombre de estos juegos, prescindiendo del modo historia en su tercera entrega. Estos cambios generaron un impacto en los consumidores, bajando el interés por nuevos capítulos que traían lo mismo que los anteriores, por lo que se trató de mejorar el panorama con 3 juegos más, siendo estos Ultimate Battle 22, Shin Butoden y Hyper Dimension, que además de corregir las fallas de la tercera entrega, llevaron más allá lo hecho por Butoden 2, con la implementación de combos más sólidos, mayor agilidad en combate, más y mejores animaciones, visuales superiores, en el caso de los 2 primeros gracias a la nueva generación de consolas, y un largo etcétera, logrando dar un buen cierre a la saga Butoden desarrollada por Tose. En cuanto a Final Bout, como dije, fue la primera experiencia en 3D de Dragon Ball, siendo más que nada una actualización de lo ya hecho en el pasado, aprovechando todas las virtudes que su consola daba. La fluidez de los movimientos mejoró un poco, los ataques tuvieron una mayor complejidad visual, jugando con la perspectiva, y la paleta de personajes se amplió, dando también el paso a traer personajes gigantes. Aquí todavía hubieron muchas áreas de oportunidad para mejorar, principalmente la fluidez de los controles, que aún debía ser refinada, algo que aunque no le juega del todo bien a este proyecto, tuvo un lado positivo, pues denotó que el esquema que presentó fue sólido, dando pauta a usarlo para el futuro. Pero eso lo veremos un poco después. Tose fue uno de los estudios que más aportaron con sus juegos, incluso se le podría ver como el padre de entregas posteriores, con juegos que en su tiempo eran buenos, más sin embargo han envejecido algo mal, pero es más que nada por sus aportaciones y el legado de sus trabajos, que sería bueno atribuirle más crédito del que se le ha dado, que diría que es hasta inexistente. Ya hablamos de los estudios que definieron las bases de todo lo que conocemos, pero ahora hablemos del que es probablemente el más conocido, y el que sin dudas, es el que más ha puesto un modelo de Goku en sus programas de desarrollo. DIMS. Creadores de la saga Budokai, Dragon Ball Advance Adventure, Dragon Ball Heroes, los 2 Dragon Ball Xenoverse, y más recientemente, fueron quienes nos trajeron Dragon Ball The Breakers. La historia de DIMS comenzó en Budokai 1, juego que retomó la fórmula de Final Bout, un estilo de juego clásico actualizado, pero la mejoría que sufriría esta jugabilidad fue sumamente notoria, pues la rigidez comenzó a ser tratada, los ataques dejaron de ser tan lentos, y conforme el sistema iba evolucionando, se agregaban aún más ideas, al punto de ser casi un modo de juego diferente. Se demostró que lo propuesto por Final Bout fue sólido, refinando el formato con 2 entregas más en consolas caseras, luego con 2 juegos portátiles que lo volvieron más frenético, para después tener una expansión de esa idea en sobremesa, siendo totales éxitos, tanto en calidad como en ventas. Pese a esta evolución, la despedida dio varios pasos hacia atrás, con un juego que aunque no era malo en sí, su falla fue estar bastante comprimido para lo que los juegos de su misma saga habían ofrecido, así como otros que ya habían salido, pero que al menos en lo que concierne a la jugabilidad, no falló mucho al no desviarse de lo ya creado. Además, hay otro que de verdad fue malo. Por lo menos con estos juegos, DIMS no se centró en crear algo nuevo, sino en tomar y refinar un estilo que podía dar más de sí, expandiendo la idea con cada entrega, al punto de sentir una gran diferencia al jugar Budokai 1, y pasar a Infinite World. Trabajaron tanto en refinar este sistema, que terminaron por hacer lo suyo. DIMS ya había creado la segunda serie con más juegos hasta ahora, pero no solo se quedaron ahí, pues también llegaron a la Game Boy Advance, sacando a la luz Dragon Ball Advance Adventure.
Este fue un juego bastante refrescante tanto para la saga en general, así como para DIMS, ya que aunque los Budokai son bastante buenos, el lanzamiento constante de juegos de la misma raíz empezaba a fatigar, sencillamente se necesitaba algo diferente, y vaya que eso se tomó muy en cuenta, pues ahora tenemos un título plataformero de acción, que además se enfocó exclusivamente en el primer Dragon Ball. El carisma que este título irradia, la variedad que consigue en sus niveles, pero sobre todo el ser un juego tan único dentro del gran ecosistema de la franquicia, que en géneros no suele ser tan radicalmente diferente sin importar por dónde mires, le da un valor muy especial, y además, dio fe de la versatilidad de sus creadores. Es un juego bastante divertido, en lo personal lo considero la mejor adaptación del primer Dragon Ball, además de que en innovación es el juego de DIMS que más destaca, y pienso que debe ser más comentado. Más adelante, apareció su proyecto más exitoso, y que de cierta forma influyó en los siguientes. Dragon Ball Heroes. Mucho se habla de esta subfranquicia por su fanservice, pero casi nunca por su jugabilidad, la cual se basa en las cartas, con un sistema de turnos. Cada personaje tiene habilidades únicas, que en algunos casos debes activar por tu cuenta para ejecutarlas, y estas muestran animaciones bastante vistosas, siendo un estilo de juego interactivo, y más porque en el caso de las recreativas, la primer plataforma para la que fue destinado este juego, constantemente debes hacer uso de cartas físicas. Soy consciente de que no suena como lo más entretenido del mundo, pero bueno, para quienes gustan de este género, debe ser un producto bastante competente. Pero como lo acabo de decir, lo llamativo del trabajo de DIMS no fue su apartado jugable, sino las toneladas de fanservice que tiene para ofrecer, el poder satisfacer a los fans con personajes y peleas soñadas por ellos. Resulta increíble el éxito que un concepto tan simple ha tenido, al punto de contar con mangas, animaciones promocionales para su nuevo contenido, y una serie que lleva años en emisión. DIMS junto con Bandai Namco encontraron la forma perfecta de enganchar a sus jugadores, darles lo que por tanto tiempo parecía solo un invento de internet. ¿Quién no recuerda ver cada animación promocional del juego y no emocionarse con todas las locuras que aparecían? Aunque Dragon Ball Heroes como saga de juegos sea algo ignorada en estos tiempos, sentó las bases de una subfranquicia que ha ayudado a mantener viva la franquicia por 13 años y contando, algo que ninguna otra saga de juegos ha conseguido. Por otro lado, DIMS también ha desarrollado las dos entregas de Dragon Ball Xenoverse. El caso de estos juegos es curioso, puesto que técnicamente no vemos nada nuevo al jugarlos, ya que lo que hacen es tomar elementos de pasadas entregas, algunas que en su nacimiento funcionaron y otras que no tanto, y refinarlas para este nuevo estilo de juego, para que en conjunto la experiencia se sienta fresca. De esta fórmula salen aspectos que los hicieron tan populares, como la creación de personajes, elementos de juego RPG, peleas en equipo, y el enfoque online fuera de la campaña principal, enfoque que generó una cercanía entre los jugadores y los propios juegos. Esto es lo que le da forma al concepto de Dragon Ball Xenoverse, la fusión de ideas anteriores, haciendo énfasis en algunas que fueron arriesgadas y no tuvieron la mejor ejecución, para mejorarlas, y traer una experiencia que te pone a ti como el protagonista. También se tuvo cierta influencia de Dragon Ball Heroes, con personajes reconocibles del juego, así como la estructura de la trama, salvar la historia de Dragon Ball de los demonios. Respecto a su trabajo más reciente, Dragon Ball The Breakers, realmente no hay mucho que resaltar, más que su propuesta como juego de acción asimétrica, que da un giro muy interesante al ser un género nunca antes explorado. En lo demás se usan características de Xenoverse, lo cual no es malo, simplemente es algo que acabamos de resaltar. DIMS ha tenido una vasta historia creando juegos de Dragon Ball. Su mayor cualidad es su capacidad de tomar ideas ya propuestas, principalmente de trabajos ajenos, y mejorarlas al punto de crear un estilo propio, el cual suele reutilizar mucho de sus trabajos anteriores, pero que no se siente como reciclaje en mayoría de casos, sino como parte de su estilo al desarrollar. También han demostrado ser un estudio bastante versátil, jugando con varios géneros en juegos que si los pones al lado de otros de sus trabajos, notarás muchas diferencias. Aquí hay un caso similar a Tose, pues los trabajos de Wetfoot Technologies desde siempre han sido aclamados, no obstante, casi nunca son mencionados como aquellos detrás de la saga RPG más aclamada de Dragon Ball.
Año 2002, el mismo año en el que Budokai 1 llegó al mercado, nos encontrábamos en una época en la que el género de RPG era muy poco explorado en Dragon Ball, y cuando se hacía, era con el tradicional estilo de cartas, estilo que no era, y sigue sin ser del agrado de todo el público, simplemente por no ser lo que te esperarías de un juego sobre una serie de peleas, caracterizadas por ser frenéticas. Sin embargo, de la nada apareció Dragon Ball Z, The Legacy of Goku, para la Game Boy Advance. Como dije, el RPG en la saga era aún un género bastante poco aprovechado, pues en estos trabajos se entregaba algo bastante básico y hasta poco entretenido, repeliendo a los jugadores de más experiencias que apelaran por lo mismo, y esto era algo más que sabido, por lo que Webfoot fue la encargada de demostrar que el RPG, adaptado correctamente a los intereses del público, así como a la propia naturaleza del producto original, podía ser atractivo. ¿El resultado? Una completa carta de amor a la marca, y a sus consumidores. Primeramente, el factor aburrido se removió en su totalidad, ya no había sistema de turnos, ni acciones que alargaran el juego, pues al ser del género RPG de acción, se le permite al jugador moverse libremente y luchar a su gusto, llevando las estadísticas, comodines y demás funciones solamente al poder de los personajes. Esto de por sí merece un aplauso, pues el principal motivo del fracaso de los otros RPGs de la saga se resolvió, además de que se propuso una base sólida para seguirla usando en sus posteriores secuelas, y claro, en juegos todavía más grandes. El mayor mérito de Webfoot Technologies fue marcar el camino de cómo hacer RPGs atractivos de Dragon Ball, de cómo hacerlo divertido, que era lo que le fallaba a los demás, y aunque lo que entregaron no era nada innovador dentro de la industria, Webfoot fue el estudio que demostró que es posible hacer de este género uno completamente compatible con la franquicia, gracias a toda la historia, personajes, objetos y entornos que posee, y la fórmula envejeció tan bien, que hasta la actualidad la mayoría de lo que vemos cuenta con por lo menos un apartado en el que se hace uso de los principios que plantó este juego. Como bonus, estos títulos plasmaban de muy buena forma lo visto en la serie y manga. Ciertamente el primer juego cuenta con sus problemas, como lo tosco que puede llegar a ser, pero afortunadamente después de este primer capítulo que adaptó la saga de los Saiyajin y la de Freezer, salieron sus secuelas, Legacy of Goku 2, que adaptó la saga de Cell, y Bush Fury, que hizo lo propio con Majin Buu, que aunque no lo tenga en el título, se podría considerar la tercera entrega, trayendo de nueva cuenta trabajos bastante dedicados, y terminando por formar una gran trilogía. Después de eso, ya no volvieron a trabajar en la franquicia, pero el legado de Goku en el RPG aún continúa.